Pues vamos a conversar un poquito sobre esta sinergia. Aquí está un código QR donde pueden descargar la conferencia si les interesa. Me avisan si lo puedo seguir. Pues yo quiero que veamos la salud visual como una mesa. Hagamos una analogía. La salud visual es una mesa que tiene 4 patas. Y de esas 4 patas depende que funcione bien o que no funcione bien. ¿Puedo seguir? ¿Sí? ¿Qué sucede? En esas 4 patas tenemos el oftalmólogo. El oftalmólogo es el prescriptor principal porque prescribe medicamentos, realiza cirugía. En nuestro país es quien más prescribe lentes, igual que en Brasil. Otra patita es el optómetra. El optómetra es fundamental, prescribe lentes, adapta lentes de contacto, trabaja con sinergia con el oftalmólogo. En países como Colombia, como Estados Unidos, es el principal prescriptor de lentes. Tenemos el óptico. El óptico es la persona que convierte esa prescripción del profesional en los lentes o en las gafas que necesita el paciente. Y luego tenemos el laboratorio, que es quien convierte esa prescripción en un lente, quien fabrica el lente. Si sumamos esas 4 patas, podemos tener una mesa equilibrada. Si falta una de las patas, la mesa está coja. Si faltan 2 de las patas, la mesa se cae. Entonces, debemos trabajar con sinergia. Entender que la suma de 1 más 1 no es 2. Si trabajamos con sinergia, la suma de 1 más 1 puede ser 3 o puede ser 4. Ya mencioné el papel de cada una de las 4 patitas que mencionamos sobre la sinergia visual. Aquí es muy importante vernos como que nos complementamos, somos un equipo, no somos competencia. En el pasado a veces había como eso, que si el optómetra, que si el oftalmólogo, yo creo que nos complementamos todos. Y si hacemos sinergia vamos a garantizar la salud visual de nuestra población, que es nuestra principal función. Nuestra función no es vender lentes, es buscar que el paciente se sienta confortable, porque a través del lente, que es un artefacto médico, un instrumento médico, podemos cambiar la calidad de vida del paciente. Dentro de esta sinergia es sumamente importante la capacitación. Por eso esto que está haciendo Javier, que está haciendo Juan, traer un simposio de esta calidad al país es algo fundamental y que debemos seguir haciendo. De esa capacitación depende de que podamos dar un servicio de calidad al paciente, que el paciente al final se sienta bien, porque como decía, si faltan unas de estas 4 patitas, ya el paciente no se va a sentir satisfecho. Tenemos que ver con el laboratorio, no como quien produce el lente más barato, sino quien me ofrece mejor calidad. ¿Quién garantiza que mi prescripción como profesional va a ser la real? Que ese paciente al final se sienta satisfecho. Injustamente, la mayoría de las veces, cuando un paciente no se adapta al lente, se culpa al laboratorio porque aberró el lente, o al oftalmólogo o al optómetro porque no lo prescribió bien. Pero la realidad de nuestro medio es que la mayoría de las veces se debe a una toma de medidas que no es la mejor. Una toma de medidas inadecuada que termina en un paciente no satisfecho. El óptico debe ocuparse de seleccionar el tipo de montura de acuerdo a la cara del paciente. Ya de esto Ángel habló, ayer también Daniel habló de esto ampliamente, o sea que no lo voy a mencionar. Pero sí voy a recalcar que aparte de seleccionar el armazón adecuado para la cara del paciente, deben pensar en cuál es la graduación de ese paciente, qué tanto aumento tiene. No es lo mismo un paciente que tiene -2 que un paciente que tiene -8. ¿Qué cilindro tiene ese paciente? ¿Cuál es el eje? ¿Ese lente tiene un prisma, no tiene prisma? ¿Es progresivo? ¿Es monofocal? Todo esto influye en la selección de paciente, de la montura. ¿Cuál es la distancia vértice de esa montura? Entonces, la toma de medida es fundamental. Y en ese sentido, el optómetra, el oftalmólogo, el dueño de la óptica debe pensar que la capacitación no es un gasto, es una inversión. Mientras más capacitado esté nuestro personal, más clientes satisfechos vamos a tener. Aquí, los errores más comunes, por lo que en la toma de medida de un lente oftálmico. Pueden escanear el código QR y lo pueden descargar. Y si no, pueden pasar por el stand de VisionTech y ahí se lo van a dar físico. El laboratorio debe proporcionar plataformas de entrenamiento.
Nosotros recomendamos Leonardo, pero hay muchas otras plataformas muy buenas donde donde el óptico se puede educar, donde el optómetra se puede educar, donde el mismo oftalmólogo se puede educar. Debemos invertir, por lo menos en las ópticas, tener un pupilómetro. Lamentablemente hay ópticas en el país donde ni siquiera hay un pupilómetro. Entonces, ¿cómo ese óptico toma bien unas medidas? ¿Cómo hay unas medidas precisas que garanticen que el paciente se va a sentir bien con esto? Aquí algunos tips para mejorar la adaptación del paciente. Igual pueden escanear el código QR y la pueden descargar. Un ejemplo, ya me habló sobre las tomas de medidas. Entonces, debemos reenfocar. Hay algo que a mí me preocupa y lo he comentado con Javier antes, y es el giro que está tomando nuestra industria en el país. Todo es en base a precio. ¿Qué es lo más barato? Eso está dañando el mercado. Nos hemos inundado de lentes chinos de una calidad muy cuestionable. Al final lo que está en riesgo es el prestigio de nosotros como profesionales de la oftalmología, como profesionales de la optometría. Entonces debemos cuidar esto y dejar esa estrategia de luchar en base a precios. Debemos reenfocarnos en calidad. Lamentablemente, todos en el país hemos visto algunas ópticas que compre el armazón y les regalamos el progresivo. O un progresivo por 1,000 pesos dominicanos, que son como $17 al paciente, al consumidor final. ¿Qué hacemos? Locuras. Trabajamos con un lente terminado, o bueno, esas ópticas trabajan con un lente terminado, le tumban el cilindro, ¿y cuál es la consecuencia? Mi amigo Joaquín, que el paciente de beneficencia no tiene derecho a cilindro, a modo de relajo. ¿Qué sucede cuando le quitamos un cilindro a un lente progresivo? Porque queremos usar un terminado barato para poder cumplir con eso que prometimos, un lente por $17 al consumidor final. Pues el confort del paciente disminuye. El paciente en un 25 o 30% de los pacientes no ven bien porque necesitan corrección de cilindro. Pero peor aún, tenemos un 40% de esos pacientes que no se adaptan al lente. Como decía Jaime ahorita, ¿quién de nosotros lleva estadística de qué paciente regresó? ¿Qué cliente regresó a la óptica el año que viene o en 2 años a comprar un lente? Entonces, hay un 40% de esos pacientes que salen a hablar más de su óptica, que sale a hablar de usted como profesional de la optometría o de la oftalmología. Y ese paciente, o ese 40%, si te aleja 10 pacientes, ¿en cuánto se convierte? En un 400%. Entonces, esa teoría de trabajar en base a precio, al final, lo que hace es que nos perjudica y nos desacredita. Lo que pasa es que como es un intangible, como no llevamos estadística de cuántos pacientes que vinieron este año a mi óptica, vienen en 1 año o vienen en 2 años, que es el promedio en República Dominicana, no nos damos cuenta de cuánto estamos perdiendo por estar basado nuestro trabajo en una competencia de precio. Entonces, esa publicidad basada en precio realmente es irresponsable. Le hace daño a las ópticas que lo hacen, pero también desacreditan a todo el gremio, desacreditan a la industria. Y la gente comienza a dudar y comienza a decir, no, que si tú vas a una óptica te indican un lente sin necesitarlo. Te dañan la vista porque te dan lo que tú no necesitas. Entonces, en ese sentido, debemos cuidarnos mucho de qué ofrecemos, qué promocionamos y cómo promocionamos nuestras empresas. Poner en una balanza calidad versus precio. Sabemos que el precio es importante. Somos un país de ingresos medios. Muchos de nuestros pacientes realmente tienen problemas de ingreso. Pero si lo pensamos, ¿en cuánto tú duras con una montura? O sea, ¿cuánto tú pagas por un jean? ¿Cuántas veces al mes tú te pones ese jean? La mayoría de la gente tiene una montura y la usa todos los días. Entonces, cuando vemos calidad versus precios, realmente los lentes son muy baratos. Lo que pasa es que nosotros como gremio no le damos el valor que realmente tiene un lente. Nosotros como laboratorio VisionTech somos un laboratorio premium. Sin embargo, todavía nosotros recibimos casi alrededor de un 40-45% de las recetas de nuestros clientes externos que son lentes convencionales. Donde todos sabemos la ventaja que tiene un lente
progresivo, por ejemplo, digital versus un convencional. Más del 40% de los lentes que llegan a nuestro laboratorio, que es un laboratorio premium, siguen siendo convencionales. Increíble. O sea, todos sabemos qué le conviene al paciente, pero le terminando vendiendo lo más barato. Entonces, esa estrategia realmente no es buena para la industria y tenemos que cuidarnos. Siempre insistir en la capacitación del óptico. El centro óptico del lente debe coincidir con el eje visual del paciente. Siempre tomar medidas nasopupilares, nada de medidas interpupilares, porque no somos simétricos. Aquí tenemos algunas diferencias entre un progresivo convencional y un progresivo digital, que no voy a abundar, eso está en internet. Y la importancia de escoger el armazón correcto, no solo pensando en estética, no solo pensando en moda, sino también viéndolo como un instrumento de salud. Que al final lo que nosotros vendemos es salud. El precio se olvida, la calidad se recuerda. Entonces, tratemos de no seguir construyendo nuestra estrategia de venta basada en precio, sino en la mejor solución visual disponible para el paciente. Como decimos, agrega valor, no bajes precio. La cantidad de laboratorios ópticos del país ha aumentado de una manera exponencial. Entonces tenemos que cuidarnos porque mucha gente está entrando a la industria porque tiene buen margen, sin saber ni siquiera qué están vendiendo. Tenemos mucha gente que está dejando de vender zapatos o ropa interior para vender lentes, pero no sabe qué están vendiendo. Lo que saben es que tiene un margen bueno, sin pensar en la rotación. Para tener una rentabilidad sostenible en la industria, debemos construir confianza, entregar lo que prometemos, no prometer cosas que no vamos a entregar, pensar que la calidad no se regala. ¿Qué pensarían de ustedes de un dealer que le ofrezca, pues, por la compra de los 4 neumáticos, les regalamos el carro? Pero eso es lo que nosotros estamos haciendo. Compre la montura y les regalamos el cristal. Compre el cristal y les regalamos la montura. Encima de, teóricamente digital, ¿verdad? ¿Qué le están ofreciendo? A mí me gusta mucho una expresión que utilizan los americanos. You get what you pay for. Usted obtiene por lo que paga. Si se lo dieron gratis, cuestiones. Compró el lente y le regalamos el antirreflejo. Cuestiones de qué está pasando. El antirreflejo ya no voy a abundar. Fue muy explicado la ventaja del antirreflejo. Pero sí le digo, piensen, cuando usted compre el lente y le regalo el antirreflejo. El antirreflejo con un 50% de descuento. El antirreflejo tiene un problema. El paciente lo nota a partir del tercer, cuarto, sexto mes. No vuelve a su óptica a reclamarle. Se va a la competencia. Y usted se desacredita. En conclusión, para tener pacientes satisfechos, debemos vernos como un gremio unido. 4 patas de una mesa que se llama salud visual. No nos debemos ver como competencia, sino como sinergia, como personas que cooperamos. Ofrecer productos de baja calidad no es el norte, ofrezcamos lo que el paciente necesita. No lo más caro, no lo más barato, lo mejor para el paciente, de acuerdo a su graduación y a qué hace ese paciente. Si nos enfocamos en trabajar con precisión, con calidad, si cumplimos lo que ofrecemos, nosotros podemos tener pacientes satisfechos. Una última reflexión. Nosotros tenemos una población de 11 millones de habitantes. Tenemos 3 millones de dominicanos en la diáspora, que tienen un poder adquisitivo mayor que el dominicano que vive aquí en general. Tenemos 12 millones de turistas que vienen este año. Entonces, imagínense si nosotros logramos llevar la óptica, proyectar la óptica como algo de calidad. Que nosotros logremos que esos 3 millones de dominicanos ausentes y sus allegados compren los lentes de República Dominicana. Háganse una idea. Que de esos 12 millones de turistas, 3 o 4 compren sus lentes de República Dominicana. Eso significa aumentar la venta en un 60%. Y ustedes dirán, eso es un sueño. No es un sueño. En oftalmología lo logramos. Me voy a robar un minuto.
A ver, para hacer una historia, yo comencé a operar catarata en el 1989, siendo residente. Muchos de ustedes no estaban nacidos. Cuando comenzamos a operar catarata, los pacientes no se querían operar. Había que esperar que la catarata madure, porque los resultados visuales no eran buenos. Teníamos muchos oftalmólogos que no estaban bien entrenados. Entonces los resultados visuales no eran buenos. Y el paciente se operaba cuando estaba cuenta dedo, cuando estaba movimiento de mano, cuando se chocaba con pared. En la industria de oftalmología, estoy hablando de un caso dominicano, comenzamos a mejorar, a tener mejores médicos egresados, cambiamos la técnica de extracapsular y de intracapsular a facomulsificación, cambiamos una cánula de 5 que lo usábamos para hacer una extra que costaba $200 por una Millennium, una máquina que costaba $40,000. Hoy una máquina esa cuesta $150,000. Pero al final, ¿qué ha resultado? Que los pacientes con 20 y 50 se quieren operar. Cuando usted le dice a un paciente, cuando yo le digo, tiene catarata, yo me opero porque mi hermano se operó, mi tía se operó, mi vecino se operó y quedaron bien. Entonces, ¿qué fue lo que se logró? Confianza. Y esta confianza se tradujo en ¿qué? En que hoy la cirugía que más se hace en República Dominicana y en el mundo es la catarata. Pero es por la confianza que hemos generado en ese consumidor. Y en la industria óptica nosotros podemos lograr eso si no lo proponemos. Piénsenlo. Gracias.